envuelto en una polémica pocas veces vista desde el punto de vista político. Algo así. El problema es que en este caso es el presidente de la República, digamos. ¿Qué pasó con Javier Milei y este negocio de las criptomonedas que lo metieron en un tremendo problema? A ver, primero, este es un escándalo de proporciones importantes, no solo el impacto político de quienes invirtieron en esta criptomoneda, sino también en lo político, porque quien está en entredicho y se está investigando a partir de hoy es el propio presidente de Argentina, Javier Milei. A ver, hay una empresa que crea una criptomoneda llamada Libra, donde se buscaba a través de esta criptomoneda financiar a las pymes argentinas. Esa era como la finalidad de esta criptomoneda. Y lo que ocurre, según una reunión previa que obtuvo en octubre del año pasado Milei con el creador de esta empresa, esa era la finalidad. Y el día viernes se lanza entonces en las redes justamente el nacimiento de esta criptomoneda, y horas después, en la tarde del día viernes, ha sido el propio presidente Javier Milei en su cuenta de X, que tiene, escuche bien, 3.800.000 seguidores. Y doy esa cifra, o sea, casi 4 millones de seguidores. Es un dato relevante. Es un dato relevante porque él, con esa gran cantidad de seguidores, él emite un mensaje donde él se suma a este grupo, validando a esta criptomoneda llamada Libra. Lo que hace darle seguridad a estos inversores que en menos de una hora logra que con el mensaje de Milei un aumento exponencial de estos inversores en 1.300%. Pasan unas horas, inmediatamente se produce una caída fulminante y se pierden una millonaria cantidad de dinero a raíz de esa caída fulminante de esta criptomoneda. Y es allí donde comienza el escándalo. ¿Por qué Javier Milei validó esta criptomoneda? ¿Fue algo con dolo, hecho, digamos, en definitiva, con conocimiento de causa, o realmente un despiste? ¿Quién es el dueño de esta empresa donde él estaba validando justamente esto? Que se juntó con ellos en octubre. Que se juntó con ellos en octubre. Hay análisis que han demostrado que a partir del segundo cero del anuncio ya había compras por miles de millones de dólares. Sí. Por lo tanto, la cifra es... porque ayer yo me dediqué... 4.000 millones de dólares. Ayer claro. Eso. Vimos el mismo reel. Exacto. Es que ese reel fue como bien viralizado, sí, pero tú después podías ir a la nómina, a la lámina. Claro. Sí. Y ahí te das cuenta que no hay posibilidad que alguien trance millones de dólares en el segundo cero cuando se anuncia. El segundo cero, el segundo uno y el segundo dos. Hay compras de millones de dólares. O sea, hay compras de 3 millones y con retiros de 6. Hay compras de 2 con retiros de 8. Por lo tanto, lo que se asume es que había agentes con información privilegiada en el fondo. Sabían... ¿Ah, ya también? Sí, para que tú sepas, para que tú veas. Entonces, el punto es, el presidente sabía que había agentes con información privilegiada, los asesores del presidente sabían, porque finalmente lo que el presidente hace es participar de una gran curva especulativa. Exacto. Ya, pero en el fondo, o sea, a mí me llama la atención lo que pasa después, porque Javier Milei se desmarca totalmente de lo que él había hecho, incentivando a todas las personas a invertir en estas criptomonedas. Aparte que en una situación económica argentina súper compleja, mucha gente al instante comenzó a meterse en este tema de las criptomonedas, y ahora se está investigando si es que efectivamente fue una estafa, o sea, si era como una estructura de estafa. El gobierno argentino ofició de inmediato a su oficina anticorrupción para que empezara a ver esto. Ahora, eso es una investigación interna del gobierno, pero la oposición ya anunció que va a iniciar acciones de carácter político y también de carácter penal para ver qué es lo que pasa con esto, principalmente, que por eso te lo decía también, Marian, la reunión de octubre. La reunión de octubre es lo que más llama la atención, porque Javier Milei habitualmente sube este tipo de twitters, donde explica y da, claro, y invita a invertir en distintas empresas. Pero acá la reunión de octubre es súper clave. La reunión de octubre, según lo que ha dicho Javier Milei, fue una reunión en la que se hablaba de la inteligencia artificial y cómo es el funcionamiento de las nuevas tecnologías. Y que supuestamente estaba esta empresa con esta idea de criptomoneda para
fortalecer a las pymes en Argentina, que es realmente necesario. Eso es lo que dice. Ahora ha hablado el creador de este CEO, digamos, de la empresa, y ha dicho que efectivamente hubo esa reunión, pero como dices tú, Javier Milei se está desmarcando de todo este escándalo. No, pero la pregunta de fondo es el rol de un presidente. Exacto. Utilizar su cuenta. Exacto, para promover escenarios, digamos, o mecanismos de inversión. Porque la investigación posteriormente va a demostrar si había o no información privilegiada, que es aún peor. Si el presidente sabía o si alguien en su entorno económico sabía y él cayó dentro de este embuste. Pero, bueno, podemos leer el tuit porque el tuit además en el estilo de Milei es muy Milei. Dice, hace unas horas publiqué un tuit, como tantas otras infinitas veces, que es lo que decía el Lucho, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna. No sé si es tan obvio. O sea, no es obvio. Yo creo que si él lo publica en su cuenta de Twitter, obviamente lo está apoyando. A mí me llama la atención ese párrafo, la verdad es que encuentro que no estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dando la difusión, por eso he borrado el tuit. A las ratas inmundas, y aquí viene el párrafo Milei, a las ratas inmundas de la casta política que quieren aprovechar esta situación para hacer daño, les quiero decir que todos los días confirman los rastreros que son los políticos y aumenta nuestra convicción de sacarlos a patadas en el culo. Bueno, viva la libertad, carajo. Viva la libertad, carajo. Sí, a ver, en el ámbito político se ha sacudido esto. Una de las primeras en reaccionar fue la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Claro. Ella, lo que ha dicho, ha exigido un juicio político, un impeachment, como tú haces alusión. Por eso están todos muy atentos qué va a pasar en el Congreso. También se está muy atento en el día de hoy cómo van a reaccionar las bolsas en Argentina, que por horario es similar al horario nuestro, durante la jornada de la mañana. En el otro ámbito político, el mismo expresidente Macri, que es de la derecha, a través de el conglomerado PRO, ha dicho, miren, nosotros también exigimos una investigación exhaustiva, pero no un juicio político. Lo que hay que investigar, efectivamente, ¿hubo dolo acá? ¿Forma parte él de esta mega estafa o no? Él se desmarca directamente, como ustedes hacen alusión. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Porque al final no hubo noche de San Valentín. Dice que se estremeció, se sacudió todo el gobierno de Argentina. No hubo amor, no hubo nada. Dicen que se suspendieron las reuniones, estaban todos ahí, cada uno con su pareja, en distintos restaurantes. Estoy diciendo datos reales, ¿ah? Y se reúnen, algo hay que hacer. Y ha sido el propio gobierno el que ha exigido una investigación. Pero es que lo que pasa es que hay que determinar. De la Oficina Anticorrupción, que es gubernamental. Ahora la misma oficina de Anticorrupción Gubernamental va a investigar al presidente Milei. Pero el punto es que ese dato es importante. ¿Quién realizó las primeras transacciones? O sea, si cuando tú veías la lista de las primeras transacciones en el segundo 0, 1, 2, 3, o sea, 3 o 4 segundos después de que se lanzó el proyecto, tú veías ganancias del 200, 300, 500%. Bueno, pero se sabe, hay periodistas, hay deportistas, hay parlamentarios que incluso se dieron a esto. Ese entorno de poder. Y su entorno, muchos de los afectados es el propio entorno de Milei, que mundo político. Además del mundo político, sus seguidores. Pero Gringa, también recordemos que ganó con más del 50% de los votos en Argentina. Para entender la dimensión de esto, ¿cuánta gente fue afectada? Y si es que hay en relación, porque yo leía como 45.000 personas. El punto no es la afección de millones de dólares. O sea, a ver, que un negocio, o que un proyecto, o que un instrumento de inversión funcione un rato y después ya no funcione, eso evidentemente no es responsabilidad de nadie si el mercado operó de manera libre. ¿Te fijas? Yo creo que lo que primero hay que despejar acá es si había o no información privilegiada, si el presidente o su entorno sabían los alcances o datos de las variables del mercado para poder comprar y vender y ganar millones de millones en los primeros segundos y que después se iba a desplomar, ¿te fijas? Exacto. Y estamos hablando de pérdidas de 4.000 millones de dólares. Imagínate. Es muchísimo dinero. Es lo que dice el juez. 4.000 millones de dólares. Los primeros que invirtieron ganaron mucha plata. Ganaron mucha plata. Eso es lo que estoy diciendo. Es la misma estructura de una piramidal, pero en criptomonedas. Es exactamente lo mismo. Exacto. Claro, porque los primeros siempre son los que ganan y de ahí es cuando se cae. Por eso te digo que entonces lo que primero que hay que despejar acá es el negocio que el presidente publicitó en sus redes sociales, que luego terminó con un desplome en pocas horas. ¿Fue un negocio que se desplomó por razones naturales del mercado o porque efectivamente había agentes que tenían información privilegiada, que sabían que ganaban los primeros segundos y que luego esto se iba a desplomar como una pirámide? O sea, y en ese contexto el presidente puede ser plenamente consciente de que era un piramidal, que no lo creo, tendría que ser muy estúpido, muy torpe, bueno, no sé.
Él es economista, si esos datos también No, es no, pero más allá de eso, porque hay hay muchos economistas ladrones. Si el punto es si el presidente, el punto es si el presidente, sabiendo que era una piramidal, igual tuiteó y dejó un registro. O lo engañaron. ¿Te Claro, fijas? pero tienes además la reunión previa de octubre. Para mí ese tema es clave. O lo O sea, engañaron. él no era... Porque esa reunión es a puerta cerrada y él ahí dice que hablaron de inteligencia Sí, no artificial, sabemos. no sé, de cortes de carne, no sé qué cosa hablaron. Pero al haber tenido toda esa reunión ya te siento un precedente de lo que va a pasar después. Además, O sea, él no es un ajeno. Esa Todo lo parte a mí me llama contrario, mucho la atención. el Cuando punto dice, es- ¿tengo vinculación están alguna? investigando la Eso ley para mí de ética pública. él cuando tuitea esto, cuando sale a promocionar, él dice infinitas otras veces, bueno, habría que ver cuáles son esas infinitas. No, sí, pero ha hecho varias. está bien, pero él sale a promocionar un proyecto que le parece desde su lugar de economista interesante, o alguien le recomienda o lo conversa con alguien, porque lo que el gobierno debería hacer, en este caso y en otros tipos de casos, es tratar de individualizar responsabilidades para que no lleguen al presidente. O sea, el presidente tiene que culpar a alguien por esto. Si no va a asumir él la responsabilidad directa porque dice que no tenía idea, que no estaba interiorizado en los pormenores del proyecto, bueno, alguien tiene que estar interiorizado en los pormenores del proyecto, porque si no, no hubiera tuiteado esto. O sea, por Ahora, algo la pregunta existe a el la Ministerio de Economía. A mí me llama mucho la atención la manera en que lo hizo, la verdad. O sea, no sé por qué lo hizo él y no el Ministro de Economía o alguna No, autoridad porque que estaba él a en cargo. su cuenta siempre está constantemente subiendo negocios y cosas así. A mí lo que me llama la atención, si yo estuviera en Argentina, le preguntaría de inmediato, que me imagino que el cuestionamiento de la prensa argentina, ¿cómo sube algo que no está interiorizado a los pormenores? Ahora, ¿esto fue a cambio de nada? Claro. Esa es la pregunta Esa es la que se gran le pregunta. Yo vi ayer o anteayer, ayer creo que fue, como un extracto de una entrevista que le hicieron en radio, que yo no sé si es de este momento o no. No, es anterior. Es anterior, de otro ¿ya? proyecto, de similares Pero características. le preguntaban, mira, porque le preguntaba el locutor radial a partir de un tuit parecido. Yo no sabía bien el timeline, pero me quedé pegado ahí viendo cómo él se El previo defendía. es de cuando era candidato. Y le pregunta, bueno, pero usted este tuit que publica promocionando tal o cual negocio, ¿es a cambio de nada? ¿O ustedes le paga a pagan por alguien? ¿O promocionar. usted participa Claro. del usufructo del negocio? no, y él no sabe, obviamente lo Y la hago a pura cambio de evasiva. algo. O sea, deja entrever que él participa financieramente este tipo de tweets. En ese momento, de este no sé en particular, pero ahí ¿Podemos también ver hay el una tweet? lista. Dice Tendrán algo el así tweet como que que él publicó mis redes y para la promover gente la que criptomoneda. me sigue tiene un valor. Algo así dice. Pero no dice. Igual si yo va me a ser pregunto, pago. No sé Ok, si para ese- ganancia interna, pero sí, porque en el momento que está viviendo Argentina, que quiere sacar cifras 54% azules y todo, de entonces en el pobreza. fondo sí normalmente lo hace, pero en el fondo Claro. para potenciar la economía argentina más que buscar recaudar Bueno, pero dinero por ahora, él. un tremendo no era un negocio problema fantasma, porque claro. se pone El en tweet- jaque la figura del presidente, pero también qué pasa, yo no sé si lo han conversado mucho, pero qué pasa con la gente afectada, cómo se le da a volver millonarias pérdidas, o sea, no sé, ¿qué pasa ahí? O sea, no, pues nada, no pasa es nada. pues, una perdiste, anterior a nomás. esta. pero esta es- algo tiene que pasar con el gobierno o con el presidente o quien Este es esto, uno digamos, de los tweets, digamos, que tiene casi 4 millones de seguidores, donde esa tarde de viernes promueve en definitiva que la gente invierta en esta criptomoneda llamada Libra. Dice, la Argentina liberal crece. Ay, me la sacaron. La tecnología es aliada de la libertad. Hoy mantuvimos una muy interesante charla con el empresario Hayden Mark Davis, quien me estuvo Ese es de asesorando octubre. sobre el impacto y las aplicaciones de tecnología, blockchain e inteligencia artificial en el país. ¿Entienden en el fondo que dice que hablaron reunió solo con de ellos. eso, que seguimos trabajando para acelerar el desarrollo tecnológico Ahora, argentino, a de ver, ser argentino en potencia estricto tecnológica rigor- mundial? Esto es de octubre, pero lo importante es la Sí, siguiente, pero a ver, la del pero viernes. tendría que ser muy torpe y muy tontorrón para, sabiendo que el negocio se iba a desplomar y sabiendo que había información privilegiada respecto a las primeras compras, haber dejado un registro. Yo tiendo a Por pensar eso, que es la él gran pregunta. tomó y probó de su propio chocolate en el fondo. O sea, tanto se... En el fondo... ¿Pecó de no se- ingenuo o lo No, no realmente? se desprendió. No, ingenuidad aquí no. ingenuo no. No, por eso Pero te no digo, se... o a sabiendas de lo que iba a hizo fue provocar. es que no ha sido capaz de desprenderse de esa suerte de voracidad económica que tiene. O sea, Sí, no sí. es lo mismo el Milei economista que el Milei presidente. Oye. Y ese matrimonio incestuoso a veces pasa la cuenta. Incestuoso y lujurioso. Y lujurioso, y no en el buen sentido. Entonces, yo creo que esto fue una suerte como de autogol que se hizo él mismo. Mira, estoy leyendo La Nación, que es un medio argentino, y dice,
soy asesor de Javier Milei. Sí. Rompió el silencio uno de los creadores de Libra, la criptomoneda. Las cosas no fueron de acuerdo a lo planeado. O sea, uno de los creadores de esta criptomoneda era o dice ser asesor de Milei. De Javier Milei. Y se Exacto. habrían reunido, según lo que dice acá La Nación, Caray, hace también dijo que las poquito, cosas no salieron el como él 30 de enero. El 30 de enero se habrían reunido por última vez. Mira, ese Por es eso otro dato mismo. relevante. Entonces, yo creo que aquí esto tiene que tener un costo político para su entorno necesariamente, porque Y si para no, él. si no, esto va a ser como una suerte como de avalancha que él no va a poder detener en el fondo. Eso Hay es lo que yo un creo. costo político porque están pidiendo los de la oposición un juicio político, un impeachment. Lo vamos a ver en el Congreso. Segundo, un costo desde el punto de vista de su propio gobierno, porque el sindicato es él. Y en Pero, definitiva Mariana, es aún. el presidente de la nación, si hubo o no una intervención por Mira, parte muy de él. breve, y según lo que dice Natacha, de lo que hablan sus asesores, aquí yo creo que la salida que va a buscar Milei va un poco lo que dice el José. Tratar de decir que esto fue el mercado. Claro. Van a apuntar a eso, van a decir que esto es Obviamente. parte de la volatilidad del mercado, que estas cosas en los negocios pasan. Lo van, Pero a, que lo van a hablan- llevar por Ya, ahí. pero De que hay igual un se tipo de cae, estafa, y el se cae tipo el de hecho estafa- de lo que dice Javier Milei, en el fondo de que no estaba interiorizado Sí. con los pormenores. Finalmente, Es que por eso, pues, le van a sí echar era la culpa al asesor, mercado. pero era el asesor, se reunieron varias veces. Bueno, hay varios temas, yo creo que Sí, bueno. solamente revisen la portada del página 12, Kryptonita. Lo encontré genial. No, buenísimo. Oye, gracias, gringa. Ya, bueno, Gracias.